En este momento vamos a estar hablando acerca del tema de la eficacia de la oración. Nosotros durante la mañana de hoy hemos estado teniendo el culto y precisamente trayendo todas las cosas, todos los componentes de él, todos los pensamientos al hecho de que tenemos que orar. Yo quisiera que me acompañaran en este momento, hermanos, a leer en San Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Y es precisamente este texto uno de los que vamos a estar haciendo alusión durante este tiempo de meditación de la palabra. Y dice así la palabra del Señor, empezando en el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo. Y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay un himno que yo cantaba hace mucho tiempo que dice la primera estrofa, dice así, dice: oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Y sigue diciendo: vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Y precisamente, hermanos, este himno nos habla que la amistad con Cristo se evidencia y se hace práctica es en la oración, mientras oramos. El título de la meditación de esta mañana es la oración efectiva. Y este título puede ser un poco confuso cuando las personas precisamente ven la oración como un medio para alcanzar cosas de Dios. ¿En qué estriba la efectividad que muchas personas pueden ver en la oración? Bueno, puede estribar en el hecho de que yo le pido a Dios y Dios me tiene que dar. Pero no es precisamente esa
la enseñanza que la Biblia nos da de la oración. La Biblia no nos dice que exclusivamente la oración es para pedir y luego para que Dios esté obligado a darnos. La oración es un medio en el que nosotros desarrollamos nuestra comunión, nuestra amistad con Dios, nuestra relación con Él. No es para poner la mano y para que Dios nos dé. No es para simplemente pedir y para que Él responda a la oración. La oración es mucho más. La oración es mucho más que pedir. Ahora, el asunto que debiéramos estar pensando es, entonces, si la oración no es pedir, ¿es necesaria entonces todavía la oración en nuestro tiempo? Y sí es necesaria. Y es necesaria por algo, hermano. Porque la oración es uno de los distintivos del cristiano. El cristiano se distingue porque ora, porque se comunica con Dios, porque desarrolla una amistad con Él, porque tiene comunión diaria. El cristiano se distingue del resto de la humanidad porque lee la Biblia, la conoce y la aplica. Entonces, la oración es una marca de distinción que tenemos lo que hemos creído en Cristo con respecto al resto de la humanidad. Y quisiera compartir con ustedes unos pasajes que están en Efesios. Al principio leímos Mateo 6, es porque vamos a estar utilizando este pasaje, pero quisiera que fuéramos al libro de los Efesios, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y pudiéramos leer algunas cosas que Pablo le dice a los Efesios con respecto a ese distintivo cristiano que tenemos. En Efesios capítulo 2, versículo 19, dice que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué es necesaria la oración en este tiempo todavía? Porque, hermanos, nosotros que antes no teníamos nada que ver con Dios, ya no lo somos. Antes no éramos de la familia de Dios y este pasaje, este versículo nos dice que somos conciudadanos de los santos, es decir, que si el reino de Dios fuera un estado, nosotros somos miembros de ese estado porque somos ciudadanos y somos miembros de la familia de Dios. Entonces, por ser miembros de la familia de Dios, es necesario que nosotros cultivemos la oración. ¿Qué otra cosa le dijo Pablo a los Efesios en su carta? Quisiera que me acompañaran al capítulo 4, versículos 17 al 21. Pablo les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces vemos acá que Pablo le dice a los corintios, a esos mismos que le dijo lo anterior: miren, yo requiero de ustedes que ya dejen la vanidad mental en la que ustedes andaban cuando eran gentiles totalmente opuestos a la vida de Dios, que tenían el entendimiento entenebrecido, que tenían duro el corazón y que habían cometido cualquier cantidad de impureza. Entonces, Pablo le dice, bueno,
ustedes no han aprendido eso de Cristo, antes lo hacían, ya no lo deben seguir practicando. Y entonces, como manera distintiva, hermanos, nosotros sabemos que una de las cosas que hemos aprendido de Cristo, si es que en verdad por Él fuimos enseñados, y una de las primeras cosas que Cristo enseñó fue el orar. ¿Cómo deberíamos orar? ¿Cuántas veces deberíamos orar? ¿En qué forma deberíamos hacerlo? Entonces vemos, mis queridos hermanos, que es necesario el orar. Es necesario que nosotros en el día tengamos tiempo para poder desarrollar esta práctica, que es una forma de comunicarnos con Dios y desarrollar la amistad que tenemos con Él. Y por último, en el capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Señor, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice esto con respecto a la oración, hermanos, en el contexto del tema que desarrolla con el título de la armadura de Dios. Pablo empieza a describir a un soldado romano y le dice: el casco romano para nosotros representa la salvación. La pechera ¿cómo se llama? La coraza, la justicia. El cinturón o el faldín con la verdad, era la verdad del evangelio. Los calzados, los romanos usaban unas sandalias bien particulares, ¿verdad? Dice, los calzados son el apresto del evangelio, es decir, la preparación para poder caminar y poder compartir eso. Entonces, en ese contexto donde él describe la indumentaria militar del soldado romano, de hecho, se piensa que Pablo dice esto porque está en la cárcel y está viendo afuera a un soldado que está custodiando la cárcel donde él está, y lo describe. Entonces, en este contexto que Pablo está hablando acerca de la armadura, Pablo incluye la oración como parte de esa armadura. Pero lo curioso es que no lo compara con ninguna parte de la armadura romana, simplemente lo inserta y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, hermanos, la oración nuestra va a ser efectiva a medida que nosotros entendamos que no es que vamos a pedirle a Dios para que Él nos dé cada vez que nosotros abrimos la boca, sino que la efectividad, la eficacia, el alcanzar los resultados de la oración va a ser acorde a la conciencia que tengamos de que tenemos la necesidad de orar siempre, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque es parte de la armadura espiritual. Y porque obviamente todo eso que hemos dicho nos distingue del resto de las personas. Ahora, pudiéramos hacer otra pregunta, y es: ¿por qué entonces, ya sabiendo que es necesario, debemos seguir orando? ¿Solamente porque nos distingue del resto de la humanidad? Bueno, he aquí yo tengo 5 razones, que precisamente estas 5 razones son 5 partes que las oraciones tienen, por las cuales nosotros entonces debemos diariamente, cotidianamente, seguidamente estar orando. Y la primera es la adoración. Mientras usted ore, o cuando usted ore, usted está adorando al Señor.
Y quisiera que me acompañaran en el Antiguo Testamento. Hay un libro de un profeta llamado Daniel. Daniel, el que estuvo en el foso de los leones y no le pasó nada. El único que pudo no solo interpretar el sueño de Nabucodonosor, sino interpretarlo sin saberlo, porque Nabucodonosor no lo quiso contar. Ese mismo vamos a estar leyendo un pasaje en donde Nabucodonosor precisamente dice algo en un ánimo de oración. Dice así, Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este mismo personaje que está elevando esta adoración, esta alabanza a Dios, era conocido como una persona que cuando vio la gloria de su reino, me imagino que se paseó por los balcones del palacio de Babilonia y dijo, qué grande Babilonia la que yo construí con la fuerza de mi mano. Y en ese mismo momento quedó loco. Le dio por meterse al monte a comer hierba, a vivir con los venados, yo no sé si con los toros o con cuanto animal silvestre hubiese. Pero este capítulo 4 dice que hasta pelo como bestia le creció y que estuvo así 7 tiempos, es decir, estuvo 7 años así. 7 años. Estuvo viviendo como lo que nosotros pudiéramos acá en Panamá decir que era un indigente, un piedrero. Yo me quisiera imaginarme a Nabucodonosor siendo rey así. Y que esa conducta de él también pudiera significar mucha alegría para la gente que pretendía el trono en esa época. Pero entonces vemos a Nabucodonosor. En un momento entró en lucidez. Pidió perdón, me imagino. Se retractó de toda esa soberbia que tenía. Y el pasaje nos muestra entonces que en aquella misma hora, dice que se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor mas al fin del tiempo Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Pero lo que dice esto es que él bendijo al Altísimo, lo alabó y lo glorificó, porque se dio cuenta que es el que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Nabucodonosor, que dijo, oiga, mi reino va a ser efímero, pero hay uno que es por siempre, dominio sempiterno y su reino por todas las edades. Además, Nabucodonosor alaba a Dios y dice, todos los habitantes de la tierra, sean reyes o no, son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano. Oiga, esto fue una oración que en un momento de su vida él reconoce lo soberbio que fue y alabó, glorificó, adoró al Señor. En Mateo capítulo 6, que es el pasaje que estuvimos leyendo al inicio, en el versículo 9, leemos algo que podemos comparar con esto. Porque cuando Jesús nos enseña a orar, en Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús dice, vosotros pues oraréis así, de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Hermano, santificar el nombre de Dios es apartar el nombre de Dios para decirle glorias, honras y alabanzas. Eso es santificar. Entonces, ¿por qué debemos seguir orando, hermanos? En primer lugar, porque cada vez que invocamos el nombre del Señor, estamos reconociendo sus atributos, que son totalmente diferentes a los nuestros. Que por más que Él los comunique, como hemos venido estudiando últimamente, que hay atributos de Dios que son comunicables. Miren, por más que Dios comunique sus atributos, esos atributos son de Él. Como decía mi papá, ¿cómo te quedó el ojo? En segundo lugar, tenemos que debemos seguir orando porque por medio de la oración confesamos a Dios nuestros pecados. Cuando invocamos el nombre de Dios, lo hacemos también para confesarle a Dios nuestros pecados y poner esa situación de pecado bajo la administración del Señor. Y quisiera que me acompañen en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, un versículo también bien conocido, muchos hasta de memoria lo saben. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hacemos, hermanos, la comparación de este versículo 9 que habla de confesar pecados, o sea, ¿de qué manera nosotros podemos confesarle a Dios los pecados? Bueno, precisamente es invocando su nombre, teniendo una audiencia con Él, en donde le vamos entonces a implorar perdón por esos pecados que le estamos confesando. Y en Mateo 6, y no perdamos de vista este capítulo 6 de Mateo, en Mateo 6, capítulo 12, capítulo 6, versículo 12, sí. Dice Jesús: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, precisamente el pecado que el hombre comete es para con Dios una deuda. Y quiero decirle, una deuda impagable por la capacidad propia del ser humano. Al ser humano le es imposible pagar esa deuda, por más que se esfuerce. Pero mediante la oración, tanto el modelo que Jesús nos deja aquí en Mateo 6, y como lo que Juan nos dice en su primera epístola, nosotros oramos y en medio de esa oración le pedimos a Dios perdón para que nos cancele esa deuda que nosotros no podemos cancelar, para que nos perdone nuestros pecados. Y no precisamente estoy orando extendiendo la mano para que Dios me dé algo que yo le pedí, sino porque este es uno de los aspectos por los cuales es necesario que nosotros permanentemente estemos orando, porque nosotros pecamos siempre. Yo una vez quise dejar de pecar por un día y fallé. De la manera más tonta cometí una cosa ahí que no. Entonces tenemos que seguir orando, porque por medio de la oración confesamos pecado. En tercer lugar, y como un tercer aspecto de por qué debemos seguir orando, es porque mediante la oración
nosotros suplicamos, que es muy diferente a pedir, así como quien dice, dame, que quiero. Suplicamos, imploramos clemencia. Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y quiero que me acompañen también. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Leemos lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera de Timoteo está después de Segunda de Tesalonicenses. Y las cartas de las Tesalonicenses están después de las de los Colosenses, Filipenses, Efesios, etc. Y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Este pasaje, hermanos, es estos 3 primeros versículos, porque este capítulo 2 tiene 15 versículos. Y los 15 versículos hablan de instrucciones que Pablo da con respecto al culto público, es decir, cuando la gente se reunía, en formas como las que tenemos ahora, de manera grupal, y sobre todo con los puntos que tenían que ver con la oración. Pablo le dice a Timoteo que en el culto público él exhortaba a que las partes de ese culto tuvieran que ver con rogativas, con oraciones, con peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es decir, que hubiese una forma de intercesión, de súplica a Dios, para que Dios no castigara a las personas, no castigara al ser humano por su cotidiano mal comportamiento. ¿Por qué? Porque Pablo sigue diciendo, además de que incluye a los reyes y por todos los que están en eminencia, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nosotros cuando oramos tenemos que suplicarle a Dios, ya sea que lo hagamos privadamente o públicamente, como en reuniones como esta, pero debemos suplicar a Dios que nos permita vivir en un entorno donde haya paz y quietud, donde un entorno donde las personas puedan convivir pacíficamente, donde un entorno donde los problemas se puedan arreglar de manera pacífica, porque él dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, delante de Dios nuestro Salvador. Hermanos, debemos seguir orando. Sí, ¿por qué? Porque cuando oramos, en un momento de la oración, nosotros elevamos una súplica por los demás, para que Dios tenga piedad y podamos vivir con tranquilidad. Miren, hay veces, y se lo digo en mi experiencia, hay veces que yo quisiera tener como una bayoneta o una bazooka y el mínimo escándalo que yo escuche fuera de mi casa, yo abro la puerta y ¡boom! Ya se acabó. Pero eso no va a arreglar nada, porque el que quede vivo va a venir después contra mí. Así que yo mejor oro. ¿Sí o no, hermano? Pero bueno, gracias a Dios que no me ha dado esa oportunidad de conseguirme la bazooka. Pero hermanos, en la oración, y debemos seguir orando, porque en ella suplicamos. ¿Y qué podemos decir de la oración que el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 6? Bueno, en el versículo 13 leemos que Jesús habló precisamente de eso. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Hermanos, tenemos que precisamente orar suplicando a Dios para que cualquier conflicto en el que nosotros podamos estar inmiscuidos sea mediante la intervención de Dios que ese conflicto pueda ser resuelto. Porque, como Jesús nos dice, hay veces que somos tentados a arreglar las cosas con la ley del revólver o la ley del bate, y si sabemos karate, bueno, le metemos un par de golpes ahí de karate. No, hermanos, debemos orar, porque en ella suplicamos a Dios para que Dios intervenga y arregle las cosas. En cuarto lugar, porque intercedemos por otros. En la carta de Santiago, capítulo 5, la carta del apóstol Santiago, está después de la carta a los Hebreos. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 15, se nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. De este versículo hay mucho que decir, y se lo digo, y eso es algo que al final voy a retomar. Pero sí quiero que podamos ver primeramente en este 15, versículo 15, que orando, intercediendo, nosotros sí hacemos una petición, pero no necesariamente por uno mismo, sino por los demás. En este caso, se da una oración intercesora por la enfermedad de una persona. Y el apóstol Santiago dice que la oración de fe salvaría al enfermo y que el Señor lo iba a levantar. Entonces, ¿por qué debemos seguir orando? Porque con ella intercedemos por los demás. Podemos interceder por un enfermo, podemos interceder por una persona que no conoce al Señor y que queremos que Dios le alumbre el entendimiento. Sí, amén, amén. Gracias, hermana. Pero esta intercesión muchas veces se puede malinterpretar. Pero como le dije, voy a dejarlo para el final porque no quiero, mencionando esto ahora, adelantarme a lo que viene seguidamente. Pero oramos porque intercedemos por los demás. Y en quinto lugar, debemos seguir orando y mantener una vida disciplinada de oración siempre, porque en ella manifestamos agradecimiento a Dios. Y en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y al final dice, con acción de gracias. Pablo hablándole a los filipenses, que era un grupo de hermanos muy especiales los filipenses. Vivían en una región bastante difícil, vivían en Macedonia. Filipos, que era la ciudad donde ellos estaban residiendo, era una ciudad que era la capital de la provincia de Macedonia, donde en un tiempo se había levantado un rey reconocido, Alejandro Magno. Esta ciudad tenía el nombre del papá de Alejandro, que se llamaba Filipos. Filipos I le decían, históricamente. En la historia se le reconoce así. Pero estos hermanos eran especiales porque toda la región de Macedonia tenía una particularidad. El suelo era escarpado, era difícil de trabajar la tierra, por lo tanto, el rendimiento de la tierra era malo. Los filipenses eran de por sí gente
pobre, y más los que habían conocido del Señor. Pero estos hermanos en Filipos era gente esforzada, era gente que cuando, junto con los hermanos de Tesalónica, cuando se les pide la ofrenda para los cristianos en Jerusalén, por la sequía que había en Jerusalén, miren que la Biblia dice que ellos no se acordaron que ellos tenían décadas de estar en sequía y de estar en improducción de la tierra. Y dice que dieron más allá de sus fuerzas y ofrendaron. Y ofrendaron. Entonces a esto es a lo que Pablo le dice esta palabra que acabamos de leer. Les dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pablo le dice: miren, hermanos, ustedes ya nadie les puede echar cuento en cuanto a tribulación, nadie les puede echar cuento a ustedes en cuanto a sufrimiento, pero yo le digo, por nada de eso estén afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Y al final le dice: con acción de gracias. Sobre todas las cosas, filipenses, den gracias a Dios. Cuando ustedes vayan a orar pidiéndole a Dios que les dé consuelo, agradezcan, eleven agradecimiento, denle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todavía Dios los tiene en pie a pesar de las circunstancias. Todavía Dios los tiene en pie a pesar de los problemas. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos seguir orando? Porque cuando oramos, agradecemos al Señor. A menos que nosotros nunca le hayamos agradecido algo al Señor cuando oramos. Pero mediante la oración nosotros le expresamos agradecimiento al Señor. Entonces aquí vemos que debemos seguir orando porque adoramos al Señor, porque le confesamos nuestros pecados, porque le elevamos una súplica, porque intercedemos por los demás y porque le agradecemos a Dios por todo lo que Él nos ha permitido experimentar y vivir. Ahora bien, hermanos, y con esto terminamos. Hay un asunto que hace que la oración sea efectiva más que todas las que yo he mencionado anteriormente. Más que el hecho de que la oración sea una práctica que me distinga o que nos distinga del resto de la humanidad. Más que las 5 razones que he mencionado anteriormente. ¿Qué hace que la oración sea efectiva? La oración, hermanos, es efectiva cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Y esto es algo que no debemos perder de vista. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por la razón que nosotros estamos muchas veces bombardeados por mensajes supuestamente bíblicos, donde se nos enseña que orando nosotros le torcemos el brazo a Dios y le decimos: hasta que no nos conteste, no te suelto. Cuando la Biblia jamás, de los jamases, enseña eso. Cuando en el Antiguo Testamento, que es el antecedente bíblico que nosotros tenemos para el Nuevo, en ningún pasaje del Antiguo Testamento se habla que: oye Israel, tuércele el brazo a Jehová para que te conteste. Jamás, de los jamases. Es más, la enseñanza regular en el Antiguo Testamento es: haz lo que Dios te mandó para que te vaya bien. Es decir, que se antepone la voluntad de Dios, lo que ya le estableció, ya sea que estuviera escrito, tácito y sobreentendido, o que por la experiencia se comprueba que es así como Dios funciona. Pero jamás vemos, como dije anteriormente,
en el Antiguo Testamento diciendo oren porque así Dios se afloja y les da y le contesta y los premia. Y ya pues, colorín colorado, la oración se acababa. En la Biblia se habla que para orar aún, para invocar su nombre y para que esto sea eficaz, uno tiene que ir con el pensamiento de que uno lo que va a decirlo conforme a lo que en la Biblia está escrito. Y quisiera compartir con ustedes este último pasaje y luego retomar el de Santiago 5. Pero en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan capítulo 5, y no es el hermano Juan que está aquí, sino el Juan acá de la Biblia. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, perdón, el 14, disculpen, el 14. Ay, Dios mío. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí no dice que la confianza que tenemos es que si pedimos de acuerdo a nuestra propia voluntad, Él está ultra, super, recontra, obligado a contestarnos. Le dice, y lo dice un apóstol, mire, un verdadero apóstol, no estos que hay por ahí diciéndose que son apóstoles. Un apóstol que estuvo con el Señor, que se le reclinó de su hombro cuando estaban en la última cena. El más amado, el que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces, ¿dónde estriba la eficacia de nuestro disciplinado hábito de orar? Estriba en que cada vez que lo hagamos sabiendo que tenemos que hacerlo conforme a su voluntad. Y miren, en Mateo capítulo 6, casualmente, Jesús no deja por fuera ese aspecto. En Mateo capítulo 6, versículo 10, empezando la oración modelo, Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase ¿qué? Tu voluntad. Jesús nunca les enseñó a sus discípulos, y ahora entonces voy al Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento no se menciona ni se habla de eso. En la inauguración del Nuevo Testamento con los evangelios, jamás Jesús dice que va a hacerse nuestra propia voluntad, porque repetidamente, incesantemente, oremos para cansar al Señor y así se aburre y nos conteste. Sí, porque eso es lo que muchas veces se dice, que mientras más tú oras, tú cansas al Señor y ya por el fastidio, Él dice, ay, ya te voy a contestar y te voy a dar la petición. Aquí este pasaje, el versículo 10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo será la voluntad de Dios en el cielo? Miren, el régimen que Dios tiene en el cielo es algo que los ejércitos se quedan cortos. Los ejércitos se quedan cortos. Porque en el cielo no hay rebeldía como hay en la tierra. En el cielo todos los ángeles, todas las criaturas espirituales están alineadas con el Señor. Que ni se les ocurra desalinearse, porque le dan su patada y los lanzan de allá. Así que si la voluntad que Dios quiere que nosotros tengamos en conciencia a la hora de orar es como en el cielo, entonces el asunto es profundo. Dios quiere que así mismo, como están alineados los ángeles con Él, nosotros también. Nosotros que hemos creído
y que acudimos a su presencia por auxilio, por socorro, por consuelo, por el simple deseo de estar en su presencia, lo hagamos conforme a su voluntad. Y si lo hacemos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hermanos, y para terminar, porque dije que iba a retomar el del Santiago 5:15. Miren, mucha gente, y lo voy a decir yo lo voy a decir sin miedo ya, porque ya si ya empecé tengo que decirlo. La gente habla muchas veces que hay oraciones que son con fe y otras oraciones que son sin fe. Han hecho esa distinción. Entonces dicen, bueno, cuando el apóstol Santiago dijo esto, es que ellos oraron con suficiente fe. Esa suficiente fe fue la que hizo capaz a aquel enfermo salvarse y que el Señor lo levantara. Miren, hermanos, el hecho de que el apóstol Santiago haya dicho acá que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, no echa por tierra en ninguna, pero es que ni un ápice, en nada, que el Señor va a seguir ejerciendo su voluntad tal cual como Él la ha determinado desde antes del principio de los tiempos. La voluntad de Dios se cumple, sea que usted y yo estemos de acuerdo o no. Sea que usted quiera que el Señor le pregunte para usted dar su opinión o no. Miren, Dios, o el ser al que nosotros le llamamos Dios, es un ser que es soberano. Y nada más yo quiero mencionarle una de las tantas palabras que se traducen en español como soberano, o como todopoderoso, o como Señor. Es una palabra griega que se menciona o se dice déspotes. Les dejo eso, hermano, porque la palabra déspotes precisamente habla, tanto en el ámbito bíblico como en el ámbito secular, de una persona que hace lo que quiere, sin preguntarle a los demás. Entonces, hermanos, en nada esto riñe ni echa por tierra, o sea, en nada es este hecho de que ore con fe. Echa por tierra el hecho de que tenemos que orar conforme a su voluntad. Durante el culto se hablaba de las misiones, se hablaba del aspecto de la misión que tiene la iglesia de llevar el evangelio. Miren, cada vez que yo oro para que Dios mande obreros a su mies, eso es orar conforme a la voluntad de Dios, porque Dios nos ha mostrado en la Biblia que Él está buscando personas que comuniquen el evangelio. Y si yo oro así, Señor, no sé si seré yo, pero si tú quieres, me voy. Pero manda obreros a tu mies. El Señor va a escuchar esa oración. Y no solo la va a escuchar, la va a responder. Porque eso es conforme a lo que despóticamente, soberanamente, Él ha determinado que suceda. Hermanos, no veamos la oración o la eficacia de la oración, como se dijo en un principio, como un medio para torcerle el brazo a Dios o decirle, tú estás obligado a responderme. Porque miren, hermanos, nosotros estamos en este camino porque Dios quiso, no porque nosotros hayamos querido. Por lo tanto, hermanos, los que estamos obligados somos nosotros a orar. Eso sí. Pero Dios, a cumplir cada capricho que supuestamente tengamos y que se lo insertemos en una oración, no. Y me gustaron mucho estos pensamientos que se pusieron en la pared, porque precisamente hablan de eso. Como Martín Lutero dice, la oración no es
hablar para que Dios cumpla lo que tú quieres. Es para que tú precisamente te alinees a la voluntad de Él. Y estamos hablando de una persona que en 1519, ¿cómo se llama? Martilló 95 tesis en una universidad en Alemania. O sea que ya vamos para 500 años de eso. Y desde ese tiempo había gente con la mente clara de que el orar no era para conseguir asuntos, deseos, anhelos, sino más que nada para que uno se alineara a los anhelos de Dios, a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Los reclamos al final del... Mentira, no, eso es broma. Bueno, hermanos, vamos a orar y quisiera pues que en este momento pudiéramos nosotros pudiéramos formar algunos grupos y pudiéramos interceder por algunas cosas que sabemos que a nosotros en nuestro entorno, ya sea personal, nacional, laboral, etcétera, nos están aquejando. Así que yo voy a estar orando al final para cerrar esta meditación, pero sí quisiera que posteriormente a eso pudieran agruparse, pudiéramos buscar, compañeros de oración y pudiéramos estar orando por esas cosas. Orar por nuestra propia vida, para poder crecer en el Señor. Si tenemos alguna cosa chueca todavía, bueno, que Dios tenga la misericordia y nos ayude a enderezarlo. Que si hay un asunto laboral, bueno, orar por eso también. Colocárselo al Señor, ponérselo, interceder por eso y que Él actúe según su voluntad. Y si es un asunto nacional, nos preocupa la delincuencia, nos preocupa, no sé, los Panama Papers ya son como un clásico ya. Ahora lo van a poner en las escuelas para que lo lean los muchachos, algo así tan famoso. Oremos para que Dios también tenga misericordia de nuestro país. Y que de Panamá no solo salgan escándalos, sino que salgan también cosas buenas, agradables. Que vamos a orar, hermanos. Señor y Padre de la gloria, agradecemos en este momento la oportunidad que tú nos has permitido poder tener, en donde tu palabra, oh Dios, se ha podido leer, en donde hemos podido, Padre, poder confirmar algunas cosas con respecto a este medio, Padre, que tú nos das para comunicarnos contigo, que es la oración. Señor, que en muchos ámbitos se malentiende, se manipula, se tuerce, pero que nosotros queremos que en nuestro medio se interprete y se entienda tal cual como en la Biblia se plantea, oh Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque si no hemos estado orando, te pedimos perdón para prontamente, oh Señor, poder reiniciar nuevamente esta comunión contigo, este desarrollo de la amistad, Señor. Oh Padre, haznos que esa marca distintiva que produce la oración sea una marca evidente en nuestras vidas. Señor, que aún no necesariamente habiendo orado, pero que cuando lleguemos a algún lugar y convivamos con alguna persona, la persona se dé cuenta, oh Padre, que nosotros somos gente de oración. Gente que te busca a menudo, gente que disfruta estar en tu presencia. Oh Señor, así como Jesús dijo cuando nos enseña la oración modelo, el Padre nuestro, Él dice, cuando oréis, hacedlo así, que también nosotros, oh Dios, lo hagamos tal cual como Él nos los enseñó, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a buscar un grupo para poder orar.